Bueno, esta es como una pequeña introducción para pasar a los datos históricos acerca de Durkheim. Pues fue uno de los grandes fundadores de la sociología y padre de la sociología de la educación. Él establece el objeto de estudio de la sociología, que son los hechos sociales y que deben de ser tratados como cosas. Y al igual que Marx, pues él tenía una visión holística de la sociedad, que significa que era una visión integral, de que veía el todo global. Y después él empezó a sacar diferentes conceptos derivados, pues uno de ellos por el crecimiento demográfico que provocaba una mayor complejidad y especialización de las sociedades, y eso produjo una división del trabajo y él lo llamó solidaridad orgánica. Entonces, cuando se alcanza este momento, el papel de la educación es crucial. La solidaridad orgánica, pues es lo que él llama, una división así en los conceptos, solidaridad mecánica y la orgánica. La mecánica es cuando no hay una división del trabajo, pero en la orgánica sí. Por ejemplo, hay unos sociólogos, hay unos que son económicos, así no empezamos a dividir el trabajo. Nació el 15 de abril de 1858 en Francia, a pesar de descender de una familia de rabinos y haber tenido leves impulsiones en su niñez de continuar con el legado. En la adolescencia abrazó la agnosticismo. Durkheim legitimó la sociología en Francia y es uno de los creadores de la sociología moderna junto a Weber y Marx. Y lo que estaban diciendo ahorita, a pesar de que él consideraba que la ilustración tenía una influencia negativa, tuvo efectos positivos sobre su obra, como por ejemplo el interés por la ciencia y el realismo social. ¿A la ilustración se refiere? ¿Mande? ¿A qué se refiere con la ilustración? ¿Con qué? ¿Con la ilustración? Pues el periodo de la ilustración es una época. Sí, pero es más o menos. Pues cuando empezaba la separación y que empezaban a descubrir, a empezar, por ejemplo, con el cuerpo, que ya empezaban más las artes dramáticas, o sea, todos los que estudiaban, como que ya no estaban ocultos, sino que ahora empezaban a tener más influencia las ciencias, y más las cosas artísticas, el miedo a conocer el nombre, una mujer, y empezar a reformar. Y tiene además que ver, la ilustración es un movimiento más o menos amplio, ¿no? Que desubica la socialista, ¿no? La contemporaneidad. Y básicamente es la crítica racional al conjunto de las instituciones de ese tiempo. Entonces, así como Rousseau y para esto del desorden social. Entonces, Durkheim consideraba el desorden social que para él no constituye una parte necesaria del mundo moderno, podía solucionarse mediante una introducción de reformas sociales. Durkheim era políticamente liberal, pero intelectualmente adoptó una postura más conservadora. Entonces, pues la mayoría de su obra está dedicada al orden social, a estudiar esta orden social. Y su preocupación, o su mayor preocupación, era sobre la crisis moral que experimentaba la sociedad en su tiempo, en el tiempo de hoy. Pues bueno, vamos a ver diferentes obras, porque lo de abajo habla acerca de sus obras, porque en qué se trataba, que era sobre lo mismo. Entonces, pues esto también es como algo general, sobre que el enfoque de Durkheim era funcionalista. Entonces, el enfoque era funcionalista y su perspectiva centraba soluciones en el equilibrio social, las normas que lo constituyen y las instituciones que son quienes entregan salud al cuerpo social. Dentro de sus principales obras destacan la división del trabajo social, las reglas del método sociológico, el suicidio y las formas elementales de la vida religiosa. Y en todas ellas se observa y analiza un tema en particular desde el método funcionalista. Sí, pues eso de que todo funcionaba, tenía un orden, todos teníamos alguna función en este mundo, iba a ser todo muy perfecto, muy positivistas como yo. Vamos a ver algunos conceptos y después una descripción breve acerca de un poquito de lo que hablaban sus obras, para conocer su El funcionalismo, corriente de pensamiento derivada del positivismo, esta centra su atención en el funcionamiento, regularidades y normas de la sociedad. El hecho social es el objeto de estudio de los sociólogos funcionalistas y se entiende como una cosa u objeto que es observable, medible y cuantificable. La anomia es la ausencia de reglas morales y jurídicas que debilitan los cimientos del cuerpo social. Y pues un concepto de religión es el sistema unificado de creencias y prácticas relativo a cosas sagradas, es decir, cosas apartadas y prohibidas, creencias y prácticas que unen en una única comunidad.
comunidad moral llamada iglesia a todos quienes adhieren a ella. Después está lo que Fernando ya les había comentado de la sociedad mecánica y la sociedad orgánica. De cada una de estas sociedades se deriva una solidaridad que llevan el mismo nombre de la sociedad. Entonces, la sociedad mecánica para él era donde no existía una división formal de trabajo. Entonces, los individuos realizaban las mismas labores, la cultura y la moral tenían mucha fuerza sobre ellos y existía una conciencia colectiva que regula el pensamiento y las acciones. Y pues además de primar los lazos de parentesco, la solidaridad mecánica se trata acerca de lo mismo que la sociedad mecánica, pero esta era para accionar a la propia sociedad. O sea, no es como una definición en sí tiene, sino que era lo que hacía que funcionara, o se derivaba de la sociedad mecánica. Y la sociedad orgánica, pues ya existía la división de trabajo, predomina la heterogeneidad en las labores desarrolladas. Pese a ser más independientes, los individuos son más dependientes entre ellos y la fuente de ordenamiento está determinada por un fuerte contenido económico y político. Igual que la solidaridad mecánica, esta pues deriva de la orgánica. En la metodología durkheimiana hay un tema central que consiste en la incorporación de una mirada desde fuera del fenómeno social o a estudiar. En el libro Las reglas y métodos sociológicos, Durkheim, desde su óptica funcionalista, propone al observador centrar su atención en el hecho social, el cual debe ser observado como una cosa u objeto. Este hecho social tiene dos características principales: exterioridad, los hechos sociales son exteriores a nosotros, y coercitivos, pese a ser externos a nosotros, nos constriñen. Aquí empezamos con un poquito de lo que constaba cada una de sus obras, y pues para ello por eso era la metodología que él utilizaba, que fue lo que Fernando ahorita mencionó. Durkheim se interesó por el estudio de las bases de la estabilidad social, encontrándolas en la moralidad y la religión, esto es, en los valores compartidos por cada sociedad. Para el autor son estos factores los que dan a la sociedad la cohesión y el orden. Asimismo, cuando una sociedad sufre la pérdida de los valores compartidos, cae en un estado de anomia, y los individuos que la componen experimentan un creciente grado de ansiedad e insatisfacción. En el suicidio, él estudia el crecimiento de la tasa de suicidios en los países protestantes y lo compara con la tasa de suicidios en los países con mayor proporción de la población católica, concluyendo que en los primeros existe mayor libertad, la que resulta en mayor grado de anomia, y este estado provoca mayor agudización en la ansiedad y la más elevada tasa de suicidios que se registra en los países de mayor, que son protestantes, pues la mayoría. En su tesis estudia la cuestión social de la división del trabajo social. En ella hace una interpretación del paso de una sociedad mecánica a la sociedad orgánica, llegando a concluir que en el paso de la sociedad mecánica a la sociedad orgánica se produce un vacío anómico, que la división social del trabajo logra sólidamente sedimentar. En las formas elementarias de la vida religiosa continúa con su estudio de la cuestión social y centra su atención en la tribu de Australia, donde define desde la sociología funcionalista a la religión y la considera que esta tiene una función social clave. Esta es la de programar a los individuos en torno a valores y creencias, por medio de lo sagrado, además de la prueba práctica sociogrupales mediante el culto, y genera categorías de pensamiento común de grupo, por lo que se genera una identidad y una comunidad. Pues en general, pues Durkheim venía de una familia que eran religiosos, que eran rabinos. Entonces lo esperado pues era que él siguiera con el legado de la familia, pero cuando él era adolescente pues optó por no seguir eso. Pero si se dan cuenta, eso influyó en lo que él iba a estudiar más adelante, porque la mayoría de sus estudios pues se basaban en la moralidad, en la crisis moral. Entonces, pues era liberal, pero en su obra pues, conservador. Y ¿qué más? Pues ese era en general un poquito de sus obras.